Señores, bienvenidos a todos a un nuevo video de La Casaca Boxing Club, análisis caliente de lo que fue la jornada de Knockout Chaos en el Riyadh, en la capital de Arabia Saudita, una jornada que ha tenido de todo. Por un lado, el platillo fuerte, el platillo estelar, Anthony Joshua, el ex campeón de peso pesado, buscando la redención, buscando una victoria moral y psicológica y buscando también de cierta forma limpiar el nombre del boxeo después de aquella penosa actuación de Tyson Fury frente a Francis Ngannou, y un Francis Ngannou que mucho se hablaba acerca de qué pasaría dentro de este deporte en caso de una victoria del boxeador camerunés, teniendo en cuenta que el boxeo está atravesando un momento delicado y donde cada vez vemos más ejemplos de gente que viene por fuera del boxeo a este deporte, a instalarse dentro del deporte como si no existiera el amateur, los rankings, los organismos y demás, ¿no? Digo, mucha gente pensaba que se podía empeorar la cosa aún más si Ngannou ganaba, aunque yo sé mejor que nadie que lo de Ngannou no es lo mismo de Jake Paul. Y Joshua cumplió e incluso superó los pronósticos que esperábamos. Además de la pelea de Joshua, que ya vamos a hablar a continuación, Silei Zhang iba a ser la segunda defensa, o mejor dicho, defendía por segunda vez, buscando la segunda defensa exitosa de su cinturón interino OMB después de 2 knockouts consecutivos frente a Joy Joyce en Inglaterra, enfrentando a un Parker que venía para muchos, y me incluyo, de uno de los upsets del año pasado cuando derrotó, y la forma en que lo hizo, sobre todo frente a Deontay Wilder, un combate que se esperaba mucho y que yo creo que cumplió las expectativas. Y mejor dicho, quizás el que dejó a deber fue Silei Zhang, ¿no? Porque perdió el cinturón a pesar de haber derribado 2 veces a Parker, pero no porque hayan estado mal las tarjetas, ni mucho menos, ¿no? Por una falta de cardio, me parece que el plan de pelea fue equívoco. Zhang lo puso mal a Parker, sobre todo en la primera caída, y no fue a buscar el remate de la misma. Termina perdiendo el título un Silei Zhang que parecía indestructible después de esos 2 triunfos consecutivos frente a Joy Joyce, pero le volvió a pasar lo mismo que frente a Flipper Govich. Y además, la importancia de la pelea entre Rey Vargas, que volvía a defender después de 1 año y 7 meses su cinturón del Consejo Mundial de Boxeo del peso pluma, después del intento fallido de tratar de buscar coronarse en 3 divisiones, pidiéndole permiso al Consejo Mundial para esa pelea con Foster. Perdió, era la primera sin Beristain, volvía nuevamente a la división del peso pluma para tratar de revalidar su correa, su cinturón, y en una pelea casi caótica termina sacando un empate frente a Nick Ball con 2 caídas en contra, que a mi entender una no debió ser y la otra me quedan muchas dudas, que tuvo la complicidad del referee para obrar, actuar y pelear de una forma muy sucia, pero a pesar de eso yo creo que si las caídas no eran caídas, pero como se marcaron oficial, creo que esas caídas marcaban la diferencia de la pelea. Y si bien terminó siendo un empate, me da la sensación a mí que ese empate termina recompensando el error arbitral dentro de las caídas, y de eso vamos a hablar, de todo lo que pasó en Arabia Saudita. Fue una muy linda velada de boxeo la de Knockout Chaos, obviamente dejando que desear en la primera pelea en la segunda que hicimos, ¿verdad? En lo que fue Nick Ball contra Rey Vargas, que realmente yo esperaba un poco más de Nick Ball. El inglés esperó hasta el sexto, séptimo asalto para arrancar, después de tener 6 asaltos a un Rey Vargas que golpeaba muy bien al cuerpo, salía perfecto, entraba con los zappers, estaba haciendo el trabajo perfecto, hasta que la pelea se empezó a hacer más física, empezó a encontrarle la vuelta a Nick Ball y empezó a hacerla, como dije, física, empezó a hacer una pelea marrullera, una pelea mañosa, y sin tener un referee que te beneficie, como quizás sucede mucho en Estados Unidos y en México, tenía un referee que tiró más para el lado de la casa, porque obviamente Nick Ball no es uno de los tantos caballitos de guerra que tiene DAZN. Y antes de que esta pelea se dé, ya se estaba hablando de querer enfrentar a Nick Ball de Matchroom contra Raymond Ford de Matchroom. Nada, para mí es una pelea que la termina perdiendo Rey Vargas, siendo honestos, o sea, después del séptimo asalto desaparece de la pelea. Creo que por una cuestión física, yo creo que se quedó sin cardiovascular en pelea,
y eso hizo de que la pelea se le complique muchísimo para sacarse de encima a un Nick Ball que desde el primero al último asalto hizo el mismo plan de pelea. Te voy a llevar puesto. No se lo pudo llevar puesto en los primeros 6, 7, porque tuvo muy buen desarrollo alrededor del ring, Rey Vargas, pero después se empezó a quedar, empezó a fajarse y en ese terreno ganó su rival. En más de una ocasión lo vi sin piernas a Rey Vargas. Obviamente estoy en contra de lo que fue el primer knockdown, que fue un agarre, una toma de wrestling, una toma de lucha libre, que cuando está cayendo al piso después de esta toma, que lo corre de un lado del ring al otro, ¿sí? Mientras está cayendo le propina un buen golpe y el referee dice, ok, esto es caída, pero nada más alejado de la realidad. La segunda puede o no puede haber ahí un tropiezo entre una de las dos piernas de cada uno de los boxeadores, pero yo la segunda caída la veo como legal, la primera no. 114, 112 tengo yo en mis tarjetas para Nick Ball, dieron un empate. Ya el Consejo Mundial de Boxeo, Franquito, más rápido que nunca, porque jamás lo vi actuando tan rápido, dijo, estoy desconforme por cómo actuaron las, las autoridades, básicamente. Giovanni Poggi, un italiano, quien tenía su primer pelea de nivel, fue el referee, algo que no ocurre tan seguido, porque normalmente lo que vemos, Franco, son referees de alto nivel cuando estamos en peleas de alto nivel. Pero en esta ocasión teníamos un primerizo, y bueno, como decimos acá en Argentina, hizo agua por todos lados. Y no se lo trató como un campeón a Rey Vargas Sí, desde antes en el pesaje y también en la pelea, ¿no? Porque lo del referee Giovanni Poggi, que como bien decía Chaca durante la transmisión, hacía su primera pelea, arbitrando una pelea de título del mundo, con antecedentes obviamente de haber arbitrado en pelea de título mundial juvenil, pero realmente no se lo trató como el campeón que es. Rey Vargas. Después de la pelea, obviamente le preguntaron al boxeador mexicano si le iba a dar una revancha a Nick Ball, porque la gente lo quería, eso es lo que hizo obviamente el entrevistador. Dijo que sí, que se la daría, pero que quería otras condiciones. Primeramente una mejor paga, ¿no? Algo que sorprende porque, digo, si consideramos Arabia Saudita, los jeques, los árabes y demás, y el evento en sí, lo que quizás menos esperábamos es que iba a haber un problema con el dinero. No solamente mencionó eso, sino también obviamente que pidió una pelea en condiciones dignas, ¿no? Sin marrullerías, si las hay, que haya una advertencia, después de esa advertencia, perdón, que haya obviamente una quita de puntos, pidió mejores condiciones para pelear y realmente, por un lado, la sensación de decir, bueno, Nick Ball creo que a la vista de todos, por un pelito, por más, por menos, ganó la pelea, pero claro, en esa victoria incluyen dos caídas que no fueron y además toda la marrullería de Nick Ball aprobadas por el referee. Yo sinceramente tenía 6 rounds para cada uno. Para mí, después del sexto, Vargas desapareció y un Nick Ball que como bien decía Chivito, empieza a encontrarlo a Vargas, creo yo, por un lado, por quizás falta de ajustes y querer pelear durante 2 asaltos de la misma manera, aunque Nick Ball lo hizo y le dio méritos. Y por otro lado, como bien marcaba Chivinio, lo que puede llegar a ser el problema de cardiovascular para Rey Vargas, que ya se habla incluso de que podría llegar a tratar de volver a probar suerte en el peso superpluma, teniendo en cuenta que se dice que hay problemas para dar el peso en un Rey Vargas que yo creo que a partir de la separación de Nacho Beristain, parece estar desalmado arriba del ring. Ayer comenzó muy bien, terminó mal y realmente son dos Vargas completamente distintos. El que fue de los primeros 6 asaltos en adelante y de los otros 6 asaltos posteriores, ¿no? Pero bueno, abrimos la página de Siley Sang con Parker, Chivinio querido, se esperaba mucho de Siley Sang, como siempre comenzó muy bien, muy fuerte. A partir del quinto, cuarto asalto ya se empezó a ver una desmejora en el cardiovascular, sobre todo un Parker que empezó a ajustar porque al principio no tiraba la cintura, no esquivaba golpes, en base obviamente a sentirle la pegada a Siley Sang y al haber caído derribado empezó a tener cierto tipo de ajustes, a implementar retoques dentro de su boxeo, cintureo, entrar y salir,
Zhang parecía tenerlo a punto caramelo en el tercer asalto, donde se produce la primera caída después de una izquierda recta tremenda por parte del chino. A mí me daba la sensación que estaba para rematarlo, fue muy paciente. Sí, Lei Zhang, no sé si era porque ya estaba cansado en el tercer asalto, porque si el plan de pelea era tratar de no ahogarse en ese remate para tratar de llegar con mayor cardio a los últimos rounds, que si ese era el plan tampoco salió, ¿no? Porque Zhang lo vuelve a derribar después en el asalto número 8 y ya ahí literalmente no quedaba gasolina alguna para el remate a Parker porque había una fatiga tremenda, producto también de las 291 libras que pesaba Silei Zhang, chivito querido. Creo yo que Parker, así como hablamos de que a Vargas se le va la pelea después del sexto asalto, yo creo que con Parker pasa lo mismo, pero al revés, ¿no? Parker después del quinto empieza literalmente que a llevarse la pelea a pesar de tener una caída en el medio, ¿verdad? Sí, es una locura, pero lo que suele pasar con los pesados en la actualidad, los pesados enormes que están moviendo de más de 1,95 m, más de 110 kilos, lo que pasa con todos los pesados, pasó con Silei Zhang y no pasó con Joseph Parker, que es lo que lo diferencia tanto a Joseph Parker del resto de los pesados, su movilidad y el cardiovascular. Silei Zhang, como es un axioma de los pesados esto, vayan a ver cualquier pelea de pesado, en el cuarto asalto ya están regulando el aire. Y es lo que pasó en pelea. En el tercero tuvo un excelente knockdown a favor Silei Zhang, no remató como dice Franco, no lo dejó rematar tampoco Parker. Parker en los rounds consiguientes, del cuarto al octavo, estuvo muy, pero muy cauteloso. Y esto es algo que ya lo ha hecho perder ya a Joseph Parker con boxeadores como Anthony Joshua. Pero el hecho de estar cauteloso, de hacer venir a su rival, terminó cansando sobremanera a Silei Zhang, que para el sexto ya estaba destruido físicamente. Obviamente en el octavo hay otra caída a favor del chino, de la cual se beneficia después de tirar un gancho casi por encima de la oreja, ¿sí? Una zona casi prohibida. Estuvo bien el golpe, ¿no? No fue un golpe prohibido, pero casi en la parte de atrás de la cabeza. Ese golpe y una especie de agarrón que hace Joseph Parker hace que termine cayendo el mismo neozelandés, el cual, bueno, tiene una caída en contra, pero estaba haciendo un buen asalto. Después de ese asalto, después del octavo, nuevamente desaparece Silei Zhang. Lo que pasa con todos los pesados pasó con el chino, 133 kilos estaba pesando esa noche, mucho más ligero su rival, hizo uso de las piernas durante todo el asalto y para mí ganó la pelea 114-112. Se repite la misma tarjeta que pasó con Rey Vargas, Nick Ball, eso es algo que me di cuenta hoy, fue muy loco. Pero uno de los jueces, que fue Steve Gray, que para mí es un muy buen juez y un muy buen referee, dio 114-112 a favor de Parker. Buena pelea. Hubo gente que habló de robo. Para mí, si ven la pelea con detenimiento, van a ver que hay un tipo completamente sin gas, completamente devastado en el cardiovascular desde el cuarto asalto, que le puso huevo a la situación, le puso coraje a la situación, pero como vos muy bien dijiste, pasó exactamente lo mismo que pasó con Ergovich. Es una pelea facilísima, facilísima la que tenía contra Ergovich y la terminó desperdiciando por el cardiovascular. Sí, no, Chivito, y obviamente también destacar no solamente cómo ajustó Parker, sino también la capacidad que tuvo ante la adversidad, ¿no? Porque sobre todo después de la primer caída, se levanta y tarda un asalto o medio asalto en Sí. recuperarse. Realmente estaba mal, sabemos que el chino pega muy duro y después se levanta de una segunda caída en un asalto número 8 que digo, por más que venía dominando y controlando la pelea, estaba perdiendo el asalto Parker, podía llegar obviamente a descolocarlo, no solamente físicamente, sino mentalmente, lo podía haber sacado de la pelea y siguió su plan de pelea sabiendo que si seguía sumando los porotos, los puntos, esto es round a round, y así lo hizo. Parker, me encantaría una revancha entre Zhang y Parker, creo que fue una pelea buena, donde obviamente quizás quien se lució menos o quizá quien fue
peor visto fue Sila Isang por todos los problemas de cardio y demás, pero para mí fue muy interesante tanto el inicio del chino como también el propio ajuste de Parker, que ya viene con 2 upsets en fila, ¿no? Mucha gente lo daba como retirado después de esa derrota contra Joy Joy por nocaut, un Joy Joy que cayó 2 veces noqueado contra Zhang. Después se recupera venciendo a Wilder y ahora lo vence y lo vence bien. Así Leizán, que pintaba como el boogeyman de la división. Y Chivinio, querido, es hora de hablar de Anthony Joshua. AJ enfrentaba a Francis Ngannou, lo sacó rápidamente, ni siquiera 2 rounds. Duró la pelea, solamente un golpe le bastó en el primer asalto a Anthony Joshua, un recto de derecha, cayó desplomado en lona Francis Ngannou. En el siguiente asalto similar, apostando a los rectos de derecha, bastante golpes recibió en la cabeza Ngannou. El primero fue en el mentón, los otros restantes fueron a la cabeza. Lo derriba Anthony Joshua en el segundo asalto, se levanta Ngannou, no sé cómo realmente, y después la última caída es un knockout de película. Joshua volvió a noquear, de manera temprana, como lo hizo con Otto Wallin, y como lo hacía también en sus otras peleas, como recuerdo como fue contra Charles Martin, contra Eric Molina. Parece que estamos volviendo a ver ese Joshua de antes, una victoria necesaria, como decíamos en el inicio, por un lado, por lo mental, buscando redimirse consigo mismo, buscando calmar los demonios internos, volver a encontrar ese hambre de gloria. Estaba haciendo su segunda pelea con Ben Davidson, el ex entrenador de Tyson Fury, y también justamente para limpiar un poco la imagen que dio Fury contra Francis Ngannou, donde justamente lo que se esperaba o mejor dicho, lo que se deseaba que hizo Joshua ayer, que lo haga Tyson Fury, no lo pudo hacer, ¿verdad? A mí me quedó un comentario que hiciste vos en vivo, Franco, que fue tan difícil no era Tyson Fury, mientras justo cambiaba la cámara de ese knockout perfecto que para mí ya es el knockout del año. Obviamente faltan 9 meses todavía, ¿no? Pero justo cambiando la cámara a la cara que estaba haciendo Tyson Fury, ¿no? Que estaba por debajo esperando obviamente que pierda Joshua para poder hablar y hablar y hablar. Para mí fue impresionante lo que hizo, se benefició de lo que ya estaba escrito en la pelea de Tyson que tuvo Ngannou contra Tyson Fury. Ngannou, a la hora de boxear, obviamente una estancia muy antigua, ¿verdad? La mano de adelante, bien abierta, mirando hacia el oponente para hacer una especie de evasión, ¿sí? Para tirar la mano del jab o tratar de evitar cualquier tipo de mano con la mano delantera, con la mano de adelante. La cuestión es la siguiente. Joshua, el mejor golpe que tiene, y esto lo decíamos antes, no lo estamos diciendo ahora, la mejor mano que tiene es el recto de derecha. Lo que hizo fue medir las distancias, medir qué tan lejos estaba, qué tan cerca estaba, la tiró 3 veces seguida, no la vio ninguna de las 3 veces. Esto habla de boxeo. Cuando lo vemos a Joshua, boxeador de libro, lo vemos accionar como boxeador contra su rival, quien no pudo encontrarle una vuelta. Los 3 knockdowns son fantásticos de ver, les digo a todos que la vayan a ver, es muy buen knockdown. Y obviamente yo creo que, lo decíamos antes también, era necesario que gane esta pelea Anthony Joshua, por supuesto, era una pelea difícil, todo puede pasar en el boxeo, pero la mala imagen que dejó Tyson Fury para con el boxeo terminó haciendo esto más grande que una pelea de bajo o de alto rendimiento. Esto era más allá de eso, el símbolo, lo simbólico que había en esta pelea era muy grande, y ahora quizás den un poco de marcha atrás aquellos que quieran ingresar al boxeo con tanto ímpetu, ¿no? Porque estaba lleno de artistas marciales que estaban por ingresar al boxeo, ahora quizás bajaron unos cambios. Y la verdad que las 3 caídas son estrepitosas, ¿no? Obviamente que el knockout incluso perdió el conocimiento durante algunos segundos Francis Ngannou, pero ya de por sí la primera caída, como con la derecha rompe la guardia, cae desplomado hacia atrás Francis Ngannou. Yo obviamente que insisto en la hidalguía de Ngannou, de haber peleado con Joshua, sobre todo también de haberse levantado, perdón.
pero también hay que decir, Chivinio, que han habido bastantes errores dentro, obviamente, de las virtudes de Joshua, sobre todo defensivamente, de Francis Ngannou, ¿verdad? Exacto. Sí, exacto. O sea, se levantó, eso no se lo puede sacar a Ngannou. Realmente yo no sé cómo hizo para levantarse de la segunda, de la primera, primero, ¿no? Y de la segunda, bueno, es impresionante lo que hizo. Realmente me dejó impresionado la forma en la que lo hizo Joshua y también la tranquilidad después de hacerlo. Yo creo que si realmente hablaba mucho o demostraba mucho después de la pelea ganada, iba a quedar mal. Porque muchos sabemos el nivel que podía llegar a demostrar Ngannou o el techo que estaba muy bajo para lo que podía llegar a demostrar Ngannou en el boxeo. Entonces yo creo que bueno, no es un renacimiento per se de Joshua, pero es una redención real. Como ocurrió cuando se tuvo que redimir, y esto es lo fantástico de Joshua, cuando se tuvo que, cuando se tuvo que redimir, perdón, contra Andy Ruiz, la segunda pelea que tuvo fue fantástica. Estuvo mucho más ligero de piernas, fue a boxear, fue a hacer lo que él hace, ¿sí? No fue a querer noquear, que esto es quizá una idea que le han impuesto. Y ahora lo vemos con esta pelea. Quizás no sucedió contra Usyk, pero bueno, sucedió contra Ngannou. Son cuestión de estilos también. Hay que saber entender estas cosas del boxeo. Para mí, hay todavía Joshua para rato, tiene 34 años, obvio. ¿Sí? 35, 36, 37 son los años finales de la carrera de un boxeador en la actualidad. Pero bueno, estamos hablando de un pesado que tampoco ha recibido mucho daño alrededor de su carrera. Ha tenido un solo knockdown, ha tenido un solo knockout en toda su carrera. Vamos a ver qué es lo que depara el futuro. Yo ahora, y esto lo dije ayer y me mataron, pero no me importa, lo quiero ver igual. Yo ahora la pelea que quiero ver en los pesados, Franco, es Silei Sang contra Ngannou. No quiero ver otra cosa. Eso es una pelea fetiche, una pelea morbosa que creo que le gustaría a la gente. Wow, y sí, sería una buena pelea, corta, pero entretenida. Seguramente habrá que ver igual con el knockout de Francis Ngannou, primeramente a descansar, ¿no? Una recuperación, digo, golpe a la cabeza, perdió el conocimiento, y por otro Sí, lado obvio. también habrá que ver si no vuelve a las artes marciales mixtas o si realmente se va a quedar a tratar de probar suerte dentro del boxeo. Como bien vos decís, Chivinio, me gustó que Joshua no haya festejado, o mejor dicho, haya festejado como si fuera una pelea más, sino una pelea de campeonato del mundo, ni mucho menos. Se lo tomó muy calmo, hizo lo que tenía que hacer, lo que hizo Mayweather con McGregor, lo hizo más rápido él, lo que hizo Mayweather, por ejemplo, con el campeón de kickboxing japonés, como lo decía también Dani Gaine, y lo que no hizo Tyson Fury, que creemos que se tomó más la pelea como exhibición. Joshua sí lo pudo hacer. Y debo decir una cosa, yo creía que si alguien podía vencer a Ngannou de la forma que quizás lo hizo Joshua, justamente era Tyson Fury y no Anthony Joshua, sobre todo también por lo que había pasado después de la segunda pelea de Joshua contra Alexander Usyk. Pero bueno, Chivinio, vamos cerrando ya este video, obviamente a estar atentos a las novedades y al futuro de Anthony Joshua. Fue el peso pesado que más peleas hizo, si no me equivoco, el año pasado, 3, no sé si Big Baby habrá hecho 3, 2 creo que sí, pero digo, mucha actividad para Joshua el año pasado. Comenzó también en el 2024, había pasado de hecho 2 meses de la última pelea frente a Otto Wallin, y si bien Francis Ngannou viene de la MMA y demás, digo, la pelea era oficial, el campamento se hizo y se lo tomó en serio. A Anthony Joshua seguramente lo veamos pelear, quizás por el interino de Parker o quizás contra el ganador de Fury contra Usyk. Señores, si les gustó este video, dejen su manito para arriba, suscríbanse, toquen la campanita sobre la opción que dice todas y nos vemos en el próximo video.